Hola amigos, bienvenidos al llamado de Jesucristo. Mi nombre es Rubén Vargas y el día de hoy quiero hablarte de un tema que me interesa mucho, que son los efectos o los cambios que tenemos los cristianos o las personas que empezamos una transformación una vez que tenemos conocimiento o un encuentro con Jesús. Y pues bueno, literalmente quiero hablarte de 3 efectos que producen la fe en Jesús en nuestra vida. Y para ilustrar este video, quiero tomar como referencia la vida del apóstol Pedro. Bueno, la Biblia está llena de historias que al día de hoy siguen inspirándonos, siguen trayendo cosas buenas a nuestra vida. Y hay muchas historias de hombres y de mujeres que vivieron situaciones complicadas, tremendas y que lograron salir de ellas. Bueno, pues el día de hoy vamos a reflexionar en la vida y en el testimonio del apóstol Pedro. Y me gusta mucho pensar en este tema porque al día de hoy quizás sean muy pocas las personas que no les haya tocado escuchar el nombre de Jesús o bien el nombre del apóstol Pedro, uno de los discípulos más destacados de Jesús. Y a través del testimonio del apóstol Pedro quiero mostrarte cómo la fe transforma a las personas de una manera increíble. Y bueno, qué mejor que el ejemplo de Pedro, donde Jesús lo llama y de una manera maravillosa en el ejemplo, la pesca milagrosa, Pedro es cambiado, Pedro reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, quizá en algo muy cotidiano para Pedro, que para él era imposible, es decir, que Jesús hubiera obrado en algo tan cotidiano, para él llamó tanto la atención que rápidamente lo reconoció como el Dios, como el yo soy. Y esto es algo increíble que llama mucho mi atención porque Pedro dejó todo, dejó sus ocupaciones, sus oficios, sus propiedades y lo siguió. En ese transcurso del tiempo, Pedro le tocó ver tantas maravillas por parte de Jesús, tantos milagros, tantas sanaciones, tantas profecías, que también llegó el momento en el que cuando Jesús fue crucificado, Pedro aún así siguió su ministerio, predicó a miles de personas, por el poder del Espíritu de Dios sanó a muchos más. Él fue el principal ocupante de la iglesia de nuestro Señor en la tierra y al final murió también por causa del Evangelio. Todo lo mencionado hasta ahorita pareciera como si Pedro fuera un hombre muy alejado de ti y de mí, pero la realidad es que es todo lo contrario. La vida de Pedro y la Biblia nos narran que la vida de Pedro no fue nada fácil, al contrario, él vivió muchas pruebas físicas, espirituales, emocionales, y aún así la vida de Pedro es un gran ejemplo. Y eso también nos hace entender mucho cuando Pedro nos dice en el libro de Gálatas: ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras viva en este cuerpo, vivo por fe en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida por mí para salvarme. Esto lo encontramos en el libro de Gálatas. Y quizá para que nuestra vida cobre un poco de sentido y un poco de propósito, lo más importante es que nosotros podamos recibir a Cristo en el corazón y actuar conforme al poder de la palabra. Pues bueno, con este preámbulo comenzamos, porque el día de hoy descubrirás 3 efectos que producen la fe en Cristo Jesús en nuestra vida. Pues bueno, número 1, definitivamente produce cambio. Y ya sea un cambio radical en el que tengamos que hacer cosas grandes o a veces renunciar a pequeñas cosas, siempre es necesario un cambio que traduzca que en fe, un cambio con acciones visibles que den testimonio de que hemos sido transformados. Mira lo que dice en la Escritura: mas sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Bueno, pues es maravilloso cómo las personas al conocer de Cristo nos sentimos
movidos por su palabra, y el Espíritu de Dios nos hace buscar un cambio en nuestra vida. Esto es algo que a cualquier persona que tú le compartas o le preguntes que ha conocido a Dios, es impresionante. Y quizá alguno de los que está en este foro ha sentido alguna vez hacer un cambio en su vida, o incluso una parte de tu interior intenta renunciar y buscar a Dios. Pues quiero decirte que eso no es casualidad, que eso no es como, me pasó, quizás sea una emoción. No, al contrario. No es la emoción ni tampoco es algo temporal. Verdaderamente Dios nos hace actuar, y así lo manifestó la Escritura cuando dice en Filipenses 2:13: porque Dios es el que vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, si tú sientes ese deseo, ese impulso de querer cambiar, lo has sentido más de una vez, pues muy seguramente es Dios quien está actuando en tu voluntad. Número 2. Otro efecto que produce la fe en nuestra vida es que nos impulsa a compartir la fe, tal cual como lo estás viendo en este momento. Es decir, yo no soy el mejor locutor, no soy el mejor para crear contenido, sin embargo es un gran impulso que tengo por compartir la fe, porque una vez que recibimos en nuestro corazón, somos portadores de este mensaje de salvación y de buenas noticias. Precisamente eso es lo que significa evangelio, y es prácticamente la razón por la que el día de hoy estás aquí viendo este video. Y la fe nos impulsa a compartir buenas noticias de salvación. Asimismo, tú puedes llevarla a los tuyos, puedes compartirla con tus amigos, con tus familiares, con tus seres cercanos. Y pues bueno, te dejo también con esta palabra. Recuerda que el Señor te ha puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13:47. Somos la luz para llevar a las naciones. Bueno, por último, número 3. Nos da valor. La fe en Cristo le da valor a nuestra vida. Principalmente nos hacemos nosotros valiosos, porque somos hijos de Dios. Pero al mismo tiempo, cuando un hombre y una mujer reciben el propósito de Dios en sus vidas, su existencia cobra valor en automático. ¿Por qué? Porque ya no vivirás perdiendo el tiempo, ya no vivirás atemorizado del porvenir, del mañana, de la enfermedad, del COVID, sino que tendrás en tu corazón el Espíritu de Dios, y eso te impulsará a que tú cada día busques salir adelante. Recuerda, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, para finalizar, pues en los momentos más difíciles siempre el poder de Dios se manifiesta. En la tempestad Dios muestra su autoridad. En el dolor Cristo trae sanidad. En la confusión Jesús trae paz. Y pues recuerda que solo Jesucristo tiene el poder de transformar las circunstancias, el corazón y la vida del ser humano. Mi nombre es Rubén Vargas y mi deseo es que Dios te bendiga.